Muy buenas tardes a todos. Empezamos una nueva ponencia dentro del ciclo de jornadas de excelencia ITSMF. Mi nombre es José Luis Colom y agradezco vuestra asistencia al evento virtual. Y como no, también a la organización de ITSMF España por haberme invitado a participar. Vamos a seguir hablando de cloud y lo haremos en esta ponencia titulada Cloud Computing regulando el desorden. Voy a dividir la ponencia en tres partes. La primera es un repaso para formalizar los conceptos fundamentales que nos harán falta un poco más adelante. La segunda es quizá la que mejor encaja dentro de ITSMF. Hablaré de gobierno y de gestión de TI en entornos de cloud computing. Y la tercera, y no menos importante, por un lado regulación y cumplimiento legal, y por el otro lado veremos las cláusulas contractuales que deben incluir todos los contratos de externalización de servicios en el cloud. Lo primero que debemos plantearnos es cómo nace el cloud computing. ¿Por generación espontánea, ya que lo que de golpe aparece, de golpe desaparece? ¿O bien es fruto de la evolución de diversos factores que convergen a partir de un momento dado? Lo que evoluciona permanece. Vamos a demostrar qué es esto último. Nos serviremos para ello de un modelo de ISACA basado en el modelo estándar que rige cualquier empresa. Concretamente, nos fijaremos en los vértices personas, organización y tecnología. En el vértice personas hemos experimentado un cambio de mentalidad. La prueba es que ahora estamos en estas ponencias virtuales de la misma manera que estaríamos en unas ponencias presenciales. Nos hemos acostumbrado a dar el mismo valor a lo tangible que a lo intangible. Digamos que las personas ya estamos preparadas. En el vértice organización vemos que ésta entiende a TI como entrega de servicios, no como tecnología. Y en el vértice tecnología vemos el desarrollo continuo y constante que ha experimentado Internet, la virtualización y el Anywhere Computing, o lo que ahora se conoce como BYOD, es Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Es decir, los empleados de una compañía quieren utilizar su propio dispositivo, un smartphone, una tablet, un portátil, y conectarlo, integrarlo con todo el flujo de información, con todos los servicios de TI de la empresa. Vamos a incidir un poco en lo que hemos dicho de orientación al servicio porque creo que es lo fundamental para entender el cloud computing. A partir de ITIL V3, ITIL me refiero a las mejores prácticas de TI, y ahora desde luego confirmado en la última versión, que es la 2011, todo gira alrededor del ciclo de vida de servicio. La tecnología ya no tiene el protagonismo en sí misma, mientras cumpla su función. Lo importante es gestionar el catálogo de servicios que ofrece TI a los clientes y por extensión a todos los usuarios. Y en la parte de virtualización, simplemente en el dibujo de arriba a la izquierda, es de notar, para quien no esté al corriente del tema, que sobre una arquitectura, una plataforma hardware, añadimos una capa software de abstracción, que llamaremos en modo genérico hipervisor, que nos permitirá que sobre ella se ejecuten múltiples sistemas operativos, múltiples máquinas virtuales, software, encapsuladas y de manera que estén aisladas completamente unas de otras. Esto nos permitirá aprovisionar rápidamente máquinas virtuales a partir de un catálogo de plantillas. Yo puedo tener máquinas virtuales de diferentes sistemas operativos vacías, recién generadas, como plantillas a partir de las cuales aprovisionaré. Vamos a ver características, modelos de servicio y de despliegue. En el documento este que vemos, el 800-145 del NIST, se sientan un poco las bases o se formaliza el concepto de cloud computing. Consta de una definición, de 5 características esenciales, 3 modelos de servicio y 4 modelos de despliegue.
Vamos a hacer un repaso rápido para no cansar. La definición es muy larga, pero lo que más me interesa de ella es que define por primera vez al cloud computing como un modelo. La lástima es que no diga de qué, pero lo vamos a decir nosotros aquí. ¿Es un modelo tecnológico? ¿Quizás un modelo de negocio? Tecnológico seguro que no. TI siempre se apoya sobre tecnología, pero no es lo sustancial. Hemos visto que lo sustancial son los servicios que entrega. Por tanto, no es un modelo tecnológico. Un modelo de negocio, hombre, si lo miramos desde el punto de vista del Cloud Service Provider, del proveedor, efectivamente se gana la vida dando servicios de cloud, por tanto, para él es un modelo de negocio, pero para la empresa cliente que contrata, no. En este caso, entonces, ¿qué hay que pueda conciliar ambas visiones, la del proveedor y la del cliente? Pues lo que hemos dicho antes, los servicios. Por tanto, Cloud Computing es un modelo de entrega de servicios y la última línea es muy importante, que puedan ser rápidamente aprovisionados y liberados con mínimo esfuerzo e interacción del proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay todo un pool de recursos que de alguna manera el cliente puede autoaprovisionarse. Vamos a verlo mediante las características. Las 5 básicas son autoservicio bajo demanda, acceso amplio desde Internet, agrupación de recursos, rápida elasticidad, yo puedo crecer y decrecer, aprovisionar o desaprovisionar a voluntad, y servicio medible, que evidentemente es necesario para poder aplicar una política financiera de pago por uso. Y 3 modelos básicos de servicio de abajo arriba. El más elemental es IaaS, infraestructura como servicio, que simplificándolo muchísimo es lo mismo que provisionar una máquina virtual, un servidor vacío, solo con el sistema operativo. Por encima, apoyándose en él, en esta estructura, está la plataforma como servicio, que es eso mismo más una serie de middleware. Middleware es una base de datos, nos proporcionan unas utilidades de programación, un runtime de Java, web services, etc. Nos dan una suite de utilidades. Evidentemente yo seleccionaré un proveedor de plataforma como servicio en relación a otro, porque la suite de utilidades que me dé case con mis necesidades. Evidentemente, si utilizo una base de datos y me están ofreciendo otra, no tendrá demasiado sentido. Tengo 2 alternativas, o buscar otro proveedor de plataforma como servicio, o contratar solo infraestructura como servicio e instalarme yo la base de datos. Y el tercer nivel, subiendo más arriba, es el software como servicio. Se apoya en todo lo demás y es una serie de aplicaciones funcionando encima de todo lo anterior. En este caso, la infraestructura prácticamente está gestionada en su totalidad por el proveedor de servicios y mi única intervención queda como usuario, como administrador de la plataforma de software de aplicación, porque evidentemente lo único que puedo hacer es parametrizar el software, definir usuarios y utilizarlo. Es evidentemente software como servicio. Se me está ofreciendo un software a través de Internet con almacenamiento asociado en el cloud. Pero aquí vemos un cuarto. ¿Qué es el BPaaS? Pues evidentemente no es un modelo de servicio básico, porque el BPaaS se puede descomponer en los otros, pero es Business Process as a Service, es decir, procesos del negocio como servicio. Es otra visión. Si focalizamos en los servicios y por tanto en lo que sirve al negocio, vemos que lo que cuenta son los procesos de negocio. Los servicios de TI sirven para soportar o para ayudar a los procesos de negocio. Por tanto, si yo llevo al cloud todos los servicios necesarios para implementar o para soportar o para auxiliar o como utilidad para un proceso de negocio completo, ya puedo hablar de Business Process as a Service. Y si los llevo todos, estaré hablando de IT as a Service. Y en cuanto a los modelos de despliegue, estos son muy conocidos. Está la cloud privada, que es bajo mi jurisdicción,
la cloud pública, que es compartida, y la cloud híbrida, que es un poco de ambas. La cloud comunitaria es un caso excepcional de la privada y no voy ni a comentarla. Lo que sí que interesa es dentro de la cloud privada, porque esto me he dado cuenta que se presta a confusión. Yo puedo distinguir on-premise y off-premise, es decir, interna o externa. Vamos a poner un ejemplo. Lo que todo el mundo entiende es que si mi CPD, es decir, yo organizo mi cloud privada en mis dependencias, en mi CPD dentro de mi oficina o de mi fábrica, automáticamente es una cloud privada interna. Pero ¿y si lo llevo a una delegación mía en otra ciudad? Pues seguirá siendo, y esto también lo entendemos, una cloud privada interna. Pero ¿y si lo llevo a un proveedor de servicios de Internet? O a un CSP, a un Cloud Service Provider. Me llevo toda mi infraestructura física, mi hipervisor, mis máquinas virtuales, me llevo mi software de orquestación y me llevo mi portal de autoservicio para que me lo ponga en un rincón del CPD y que nadie más lo toque que yo. Pues seguirá siendo una cloud, digamos, privada. No estará en mis dependencias, estará en otra ubicación, pero es mía porque la infraestructura hardware que lo soporta no es compartida, el pool de recursos no lo usa nadie más. Es lo que se conoce como el término tradicional de housing, es decir, lo llevo en la casa de otro, pero el control sigue siendo mío. Una vez vista esta introducción, pues ya vamos a entrar en materia directamente. Vamos a ver las implicaciones organizativas en gobierno y gestión del cloud. Para ello, vamos a utilizar esta tabla. Si la miramos como columnas, vemos que la primera habla de un CPD propio, TI tradicional, o una cloud privada. La segunda columna es outsourcing de personas y la tercera columna es una cloud pública. Para cada una de ellas analizaremos qué ocurre con el gobierno de TI, la gestión de TI, la ejecución y operación de TI y la infraestructura de TI. Si analizamos primero la primera columna, vamos a centrarnos en el CPD propio, es muy sencillo. Vemos que todo está en verde, todo es interno. Es decir, el gobierno es nuestro, la gestión es nuestra, es decir, de la empresa que contrata los servicios de cloud, la ejecución la operación es nuestra y la infraestructura es nuestra. Todo es nuestro. Si vamos ya al outsourcing de personas, si externalizamos ciertos procesos o ciertos servicios, entonces vemos que el gobierno sigue siendo nuestro, la infraestructura, evidentemente, hemos dicho outsourcing de personas, la infraestructura es nuestra, sigue siendo interna, la operación en el ámbito de lo que externalizamos es externo, porque vienen a realizar las tareas desde fuera, y la gestión lo he puesto en naranja porque, bueno, habría que matizar un poco. Yo diría que la gestión es nuestra, pero en algunos casos, lo que es la gestión de incidencias, atención al usuario, pues partes pueden ser subcontratadas. ¿Y si hablamos de una cloud pública? El gobierno sigue siendo interno. Si nos fijamos, toda la línea horizontal de gobierno, el gobierno siempre tiene que ser interno de la empresa que contrata. ¿Por qué? Porque si cedemos el gobierno, cedemos el control. Y si cedemos el control, lo hemos perdido. Va por libre, ya no es nuestro. Si se quiere una justificación más rigurosa, ¿qué es gobernar? Gobernar es asegurar unos objetivos en base a la estrategia y las políticas de la empresa, o sea, asegurar unos objetivos en base a unos recursos, a partir de unos recursos. En ningún sitio habla de que los recursos deban ser internos o externos. Por tanto, seguiremos gobernando aunque externalicemos. El gobierno siempre es de la empresa. La gestión lo dejaremos para el final. La ejecución y operación, evidentemente, si todo el CPD está externalizado, pues me lo llevarán ellos. Por tanto, es externo. Y claro, la infraestructura, si el CPD está externalizado, también es externa. He pintado un poco de verde porque si hay una sede o varias, pues evidentemente hay toda la red local, la conectividad, los terminales o los PCs fijos, etc. Y luego terminales de usuario, portátiles.
Lo que ocurre es que cada vez esto va disminuyendo porque con el BIOD que hemos dicho antes, el Bring Your Own Device, el que los usuarios lleven sus propios dispositivos, pues todavía perdemos más el control de ellos y va quedando la franja verde más estrecha. Y en cuanto a la gestión, que es para lo que estamos aquí, pues la gestión, aunque yo lo haya pintado de dos colores, voy a ser muy categórico. La gestión, extremo a extremo, es nuestra, es interna, es de la empresa que lleva al cloud. Es la que decide sobre la finalidad de sus procesos y por tanto debe gestionarlos. Es el responsable de la gestión. Pero claro, ¿qué quiere decir extremo extremo? Vamos a intentar afinar un poco más. Pues significa que como habrá ciertos servicios externalizados, o bien si tenemos en cuenta que un servicio en el fondo se lo podemos descomponer en procesos que ayudan a que este servicio se materialice, habrá procesos exclusivos de un servicio y procesos compartidos con muchos servicios. Pues estos procesos, de alguna manera, deben establecer relaciones de confianza entre lo que es la gestión o el sistema de gestión nuestro, de la empresa que subcontrata, y del CSP, del proveedor de servicios. En pocas palabras, vamos a tener que coordinar los dos modelos, los dos sistemas de gestión. Hemos hablado de relación de confianza, pero esta confianza hay que ganarla. ¿En base a qué? Lo primero es en base a certificaciones. Es decir, evidentemente, si tanto el cliente como el proveedor gestionan en base a una ISO 20001 de gestión de servicios, pues evidentemente me dará unas garantías de sincronización. La confianza también hay que asegurarla. ¿Qué es lo que nos puede asegurar la confianza? Pues los SLAs que definamos y que acordemos, los acuerdos de nivel de servicio. Y la confianza hay que trabajarla día a día. ¿Cómo se puede trabajar? Pues mediante KPIs, es decir, mediante indicadores, que normalmente los indicadores clave de rendimiento y todos los indicadores que se definan, el proveedor de servicios en el cloud nos entrega en formato de un panel de control o un cuadro de mando integral. Y luego mediante el acceso a logs. Yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo, quién accede a mis datos, dónde accede, cuándo accede, desde dónde accede. Esta información es muy importante para mí para poder gestionar. Por tanto, indicadores y acceso a logs es lo que me darán la transparencia necesaria del día a día que me permitirá gestionar mejor. En el fondo, como hemos visto antes, los servicios se pueden descomponer por los procesos que los soportan. Entonces, claro, un proceso, cuando lo llevo al cloud, es como una caja negra, que tiene un input, un output, pero yo no sé lo que está ocurriendo dentro. Precisamente gracias a los KPIs, a los indicadores bien definidos y al acceso a logs, es que esa caja negra se me volverá transparente y me facilitará a mí la gestión. No intentemos analizar todo este mapa de procesos de una empresa cualquiera, sino que si lo represento aquí, es como un ejemplo de que hoy en día no se concibe ningún modelo o sistema de gestión que no esté basado en procesos y que persiga la calidad, la mejora continua. Por tanto, si vamos a la parte derecha de la diapositiva, que es lo importante, hay el Process Maturity Model, el modelo de madurez de procesos, que es una escala que va del 0 al 5. Pero el 0 ya no me he atrevido ni a pintarlo. 0 quiere decir inexistente. El 1 es impredecible. El 2 es que, como mínimo, los procesos son repetibles. El 3 es que están bien definidos. El 4 es que están en esta escala bien administrados. Y el nivel 5 es el top 10, es decir, que están además optimizados. Se guían en un ciclo de mejora continuo, tipo Deming, de planificar,
ejecutar, comprobar y actuar. Es decir, mediante la gestión del cambio, ir mejorando continuamente. Lo que está claro es que si tanto el cliente como el proveedor están muy bajos en la escala de madurez de procesos, no funcionará. Es decir, la migración al cloud será muy difícil de gestionar y lo más probable es que fracase. Si están los dos en un nivel elevado, pues entonces muchas más representa una mayor garantía de éxito. Fijaros aquí que en la ISO 20001, arriba de todo en el espacio blanco a la derecha, pone gobierno de procesos operados por terceras partes. Es decir, cada vez más los sistemas de gestión tendrán más en cuenta a terceras partes. Con la llegada masiva del cloud o la externalización masiva de servicios al cloud irá cogiendo mayor preponderancia. ¿Y qué dice COVID-5 a todo esto? Pues COVID-5, en el fondo, mediante el modelo de referencia de procesos para el gobierno de IT, de TI, el mensaje es muy claro. Más negocio, menos tecnología. Es decir, más innovación que mira directamente al negocio y menos infraestructura, tecnología que en el fondo simplemente es un soporte para la gestión o el catálogo de servicios. Si yo de COVID me he permitido la libertad de las diferentes franjas de este modelo de gobierno de IT, coger solo una parte de la primera, porque es la que tiene mayor incidencia al cloud. Es la que dice alinear, planificar y organizar. Lo he distinguido en dos colores, blanco y amarillo, porque los tres en blanco, en el fondo, no tiene que ver, si me apuráis, ni con TI ni con el cloud. Es decir, el AP002, el 3 y el 11, gestionar la estrategia o en base a la estrategia, gestionar en base a la arquitectura empresarial y gestionar buscando la calidad, es algo que tiene inherente a cualquier actividad dentro del entorno empresarial. Por tanto, ya es obvio. Pero los demás, si analizamos, tienen una incidencia muy clara en el cloud. Por ejemplo, el AP009, que es gestionar los acuerdos de servicio, hemos visto que los SLAs son básicos. El AP10, gestionar proveedores, a medida que vayamos externalizando más, pues irá cogiendo significado. Esto lo veremos luego a través de lo que dice ITIL. El AP004, que es gestionar la innovación, es lo que decíamos, de más negocio, más innovación. El CIO y TI tienen que pensar en el negocio y por tanto en la innovación. Es decir, hay una traslación del centro de gravedad de TI de pensar mucho en la infraestructura, con los costes de mantenimiento asociados, a gravitar hacia lo que es el negocio con la innovación. El AP05, gestionar el portfolio, es el catálogo de servicios. Vemos que es básico. El centro son los servicios. Por tanto, el catálogo de servicios es fundamental. El AP06 es gestionar el budget y el presupuesto y los costes. Hasta ahora, yo me acuerdo cuando estaba en los cursos de ITIL, que todo el mundo cuando se hablaba de gestión financiera, pues bueno, era un mal necesario. Ahora, como son las cosas, es fundamental. La gestión financiera del sistema de gestión de TI es básica. Imaginaros qué ocurriría en un entorno sin ningún protocolo de actuación. Imaginaros que yo empiezo a migrar servicios al cloud y doy de forma inherente, cedo el autoprovisionamiento a los usuarios, a los departamentos. Pues a la que empecemos a rodar con el nuevo modelo, automáticamente puedo llevarme la sorpresa de que empiecen a provisionar, porque es muy cómodo, muy rápido y muy sencillo, empiecen a provisionar máquinas virtuales indiscriminadamente y a la que me dé cuenta y reaccione, el nivel de gasto se haya desviado y abierto una gran brecha con el presupuesto.
Por tanto, quiere decir que la gestión del budget y los costes se potencia enormemente con el cloud y ha de establecer unos protocolos para poder decidir quién tiene permiso para provisionar, en base a qué, quién se lo notifica, etc. Y por último, el AP02 y el AP013 van juntos. Y van juntos porque para gestionar la seguridad hay que hacerlo siempre en base a un análisis de riesgos. Pero esto no es algo del cloud. El gestionar la seguridad es algo de cualquier, de TI en general, de cualquier empresa. El solo hecho de que un CPD tradicional esté conectado a Internet ya es un gran riesgo por sí mismo y no está utilizando cloud para nada. Por tanto, simplemente es corroborar que siempre tenemos que gestionar la seguridad y los riesgos. Y como he anunciado antes, pues vamos a ver qué dice ITIL de todo esto. ITIL 2011 dedica todo un capítulo a gestión de proveedores, como no podía ser de otra manera en los tiempos actuales, y habla de alinear los contratos con las necesidades del negocio, que son los Service Level Requirements, y con los objetivos acordados, es decir, los SLAs. De alguna manera, tendrá que gestionar las relaciones con los proveedores y gestionar el rendimiento del proveedor. Aquí aparece un concepto nuevo, que es el SCMIS. Tengo un amigo que dice menos CMDB, que todo el mundo sabe lo que es, y más SCMIS. Yo, desde luego, no creo que sea así, pero sí que la SCMIS cada vez tendrá mayor preponderancia. Es el sistema de información para la gestión de proveedores y contratos. Pensad que yo puedo tener servicios en diferentes clouds públicas, en una cloud privada, externalización de personas. Cada vez el entorno será más complejo en relación a los proveedores y por tanto tengo que gestionarlo. Incluso un pequeño detalle, ya que he hablado de la CMDB es Configurations Management Database, o sea, es una base de datos. Aquí ya no lo califica como base de datos, sino como un completo sistema de información de gestión. Se intuye que cada vez puede haber más nivel de complejidad. Si miramos el esquema muy rápidamente, lo que está claro es que ha de haber una estrategia y una política de proveedores, hay que definir los nuevos requisitos, hay que hacer una evaluación de proveedores, incorporarlos a la base de datos, o lo que es al sistema de gestión de nuestra empresa, gestionar el rendimiento que tienen los servicios que tenemos externalizados en ellos, en los proveedores en este caso de cloud, y renovarles, hacer una renovación o finalizar el contrato. Evidentemente ha de haber una categorización de proveedores y esto es importantísimo. Es decir, al igual que los servicios los podemos categorizar en servicios estratégicos o simples commodities, y la tabla, si miramos los ejes, está muy claro. El eje horizontal está en función del riesgo y el impacto que produciría en la empresa una incidencia que nos hiciera degradar ese servicio, y un valor e importancia que tiene el servicio para nosotros. Entonces está claro que un servicio estratégico lo tengo que llevar un proveedor categorizado como estratégico, y un servicio que es una simple commodity lo puedo llevar a cualquier sitio. La figura de los redondeles de la derecha está muy bien, porque al igual que decíamos, el modelo de gestión de una empresa cualquiera era Process, People, Technology, o sea, procesos, personas, tecnología. Añaden aquí una cuarta pata a la mesa, que es Partners. Es decir, se sustenta también TI en los proveedores, y cada vez más, porque cada vez estará más externalizado el servicio. Hablábamos antes de que la relación de confianza hay que ganarla, y una manera de hacerlo es así, es decir, si un proveedor, un CSP, un proveedor de servicios de cloud, de alguna manera está certificado en la ISO 27001, que por tanto dispone de un sistema de gestión de la seguridad de la información, en la ISO 20000-1, que es un sistema de gestión de servicios,
y la ISO 22301, que es un sistema de gestión de continuidad del negocio, si tiene las tres con el alcance lo suficientemente amplio, la verdad, podemos estar muy tranquilos de migrarle nuestros servicios. Ya sé que hablando de la ISO 27000, están la ISO 27017 y la 18, que hablan específicamente de cloud, pero como están en fase de borrador, pues no vale la pena de momento incidir en ellos. Y vamos a entrar en el capítulo del marco jurídico de protección de datos de carácter personal. Ya sé que me están escuchando también en Latinoamérica, pero claro, tengo que centrarme en algún país. Y ya que yo estoy en España, pues me centraré en España, pero también en otra razón, es decir, porque España no solamente tiene su legislación propia, sino que también está bajo el paraguas de la Unión Europea, y esa pequeña complejidad pues hace que el ejemplo sea más enriquecedor. Por tanto, en España está la Ley Orgánica de Protección de Datos, su reglamento de aplicación, es decir, la LOPD y el reglamento, el RLOPD, que es un Real Decreto a partir del año 2007. Tenemos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico para quienes realicen transacciones o publicidad por medios a través de Internet. Tenemos la Directiva de la Unión Europea, que en el fondo tiene una transposición a la legislación de cada uno de los Estados miembros, y tenemos el Código Penal, porque no olvidemos que el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental. Aparte, si estamos hablando no de una empresa privada, sino de una administración pública, está sujeta en España al Esquema Nacional de Seguridad y al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Para entender un poco todo el tema de la LOPD, quien no sepa exactamente cómo va, diremos que distinguimos tres actores: el afectado o interesado, que es la persona física titular de los datos objeto del tratamiento, que se los ha facilitado a la empresa; el responsable del fichero, es decir, que es la persona jurídica, la empresa, que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos personales recabados al interesado; y el encargado del tratamiento, que es la persona jurídica o la empresa que tratará los datos personales por cuenta del responsable. En este caso es el CSP, el Cloud Service Provider. Solo una matización: por afectado o interesado podría ser un empleado de la empresa, porque sus datos son personales, o puede ser un cliente, datos de un cliente particular, etc. Ha de existir, y esto es muy importante, una relación jurídica que les vincule al responsable y al encargado y delimite el ámbito de actuación del servicio. Por tanto, ya vemos que, aparte del contrato de servicios que se suscribirá entre la empresa cliente y el Cloud Service Provider, si vamos a llevar datos de naturaleza personal, habrá que suscribir un segundo contrato de acceso a datos o de encargado de tratamiento. Esta tabla es muy interesante porque, aunque el cloud se represente como en la nube, es lógico que los CPDs no están volando por las nubes, sino que están en tierra firme, están dentro de las fronteras de algún estado, de algún país del mundo. Y claro, sujetos a una legislación específica. Entonces, y desde el punto de vista de un responsable de un fichero, es decir, de una empresa que contrata los servicios de cloud, y esta empresa está en España, vamos a ver que en función de dónde esté el CPD del proveedor de cloud, afectará de una manera o de otra. Si el CSP, el Cloud Service Provider, está también en España, se considera una cesión de datos, y si hemos firmado el preceptivo contrato de acceso a datos, no hay que hacer nada. Si el Cloud Service Provider está en cualquier país del espacio económico europeo, que son los países de la Unión Europea, más Suiza, más la Unión de Libre Cambio, que son 3 países más, es decir, si está dentro del ámbito del espacio económico europeo, se considera también una cesión de datos, y si hay suscrito el contrato de acceso a datos, tampoco hay que hacer nada. Es decir, que el caso 1 y el 2 son totalmente equivalentes. Si en cambio mi Cloud Service Provider, el CPD,
del Cloud Service Provider está en un país con un nivel de protección equiparable, según la Agencia Española de Protección de Datos y por extensión según la Unión Europea, se considera en este caso una transferencia internacional de datos, debe informarse a la Agencia de Protección de Datos del país en cuestión, en este caso la EPD, la Agencia Española de Protección de Datos, y ya está. Simplemente es un trámite administrativo. Pero a ver, en esta lista, digamos, está, por ejemplo, Estados Unidos, si está la empresa Cloud Service Provider está sujeto a los acuerdos de puerto seguro, y la nota azul de abajo de todo, digamos que en Latinoamérica hay dos países con nivel equiparable, según la Unión Europea, que son Argentina desde el año 2003, hace más de 10 años, y la República Oriental del Uruguay desde hace apenas 6 meses, desde agosto del 2012. Y nos queda el cuarto supuesto, que es si el CPD del Cloud Service Provider, es decir, donde estarán nuestros datos en la nube, está en otro país que no esté en la lista esta de países con nivel de protección equiparable, por ejemplo en la China, se considera una transferencia internacional de datos y se requiere una previa autorización del director de la Agencia de Protección de Datos, que puede ser que nos la dé o puede ser que no. Evidentemente, la Agencia de Protección de Datos tiene un régimen sancionador y en España se distinguen sanciones leves, graves y muy graves. Simplemente para citar un ejemplo, en el caso de Cloud Computing, pues llevar a cabo la contratación de un Cloud Service Provider y llevar datos personales sin dar cumplimiento al deber formal de la firma de un contrato de acceso a datos del que hemos hablado antes, pues se considera una sanción leve. Pero si ese Cloud Service Provider está en un tercer país y no tengo autorización del director de la Agencia de Protección de Datos y empiezo a llevar datos personales o a procesar o a tratar datos personales en él, pues se considera una sanción muy grave y ya vemos aquí el importe de las cuantías. Y vamos a entrar ya en la última parte dentro de esta ponencia, que es las cláusulas contractuales en el entorno de Cloud Computing. Según el Cloud Security Alliance, que es este documento que también se puede descargar gratuitamente desde Internet, pues habla de confidencialidad. Es la primera cláusula que tenemos que asegurarnos que esté presente en el contrato de servicios, y no es otra cosa que asegurar que la información que llevemos al cloud no se extienda y se propague por el mundo. La segunda cláusula es de propiedad intelectual, que es para garantizar que toda la información, todos los datos que nosotros llevemos al cloud son nuestros, por mucho que les subcontratemos servicios y que él sea nuestro proveedor, el contenido, los datos, la información es nuestra. Eso quiere decir que si finaliza nuestro contrato o se rescinde, hay que asegurarse de que esa información no será devuelta. Responsabilidad. Está claro que tenemos que cubrirnos las espaldas por si se degrada el servicio del cloud o hay un incumplimiento de los SLAs o de las condiciones de uso. Resolución anticipada. Está claro que hemos de poder resolver el contrato si vemos que hay una divergencia entre lo contratado y el servicio fehacientemente ejecutado. En el caso de resolución, como hemos dicho antes, cuando hablábamos de propiedad intelectual, ha de haber establecido en qué formato se nos devolverán los datos y durante qué intervalo de tiempo estarán a nuestra disposición para preparar el destino, que puede ser otra empresa de cloud pública, puede ser una cloud privada o donde queramos llevar nuestra información. Privacidad y protección de datos. Es imprescindible que quede constancia que vamos a llevar datos de naturaleza personal porque llevan asociadas unas medidas de seguridad que otra información intrascendente no lleva. Y en el caso de España, para poder cumplir el reglamento que establece una serie de medidas de seguridad. Ley aplicable y jurisdicción. Está claro que hemos visto que el CPD puede estar en cualquier país, dentro de la frontera de un país, por tanto allí
regirán unas leyes y hemos de asegurar que en el caso incluso de divergencias en la interpretación del contrato, pues qué ley será aplicable y qué jurisdicción se aplicará. Auditabilidad. Volviendo al reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos marca que es obligación del responsable del tratamiento asegurarse que el encargado del tratamiento cumple una serie de medidas de seguridad. Evidentemente, a veces, si el cloud service provider está en la China, pues será materialmente inviable, pero al menos asegurarnos que el cloud service provider pues sufre periódicamente pues auditorías de una tercera entidad acreditada para hacerlas y nos puede facilitar un certificado de que las ha pasado las auditorías, en este caso de seguridad. El concepto seguridad en sí mismo, en el fondo, son los tres atributos de la información, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y por último, un acuerdo de nivel de servicio, es decir, ha de haber unas cláusulas, bueno, en este caso ya no son cláusulas, son anexos con todos los SLAs de todos los servicios que migremos. Thomas Tepler, que es un especialista en cloud computing, en el fondo habla de todo lo mismo, pero añade un concepto nuevo que es el cambio de control. Es decir, si nuestro proveedor de cloud es comprado por otra empresa o es absorbido o se fusiona o tiene cualquier cambio en la dirección de la empresa, que nos aseguremos que nos mantenga las condiciones o bien que nos dé opción a rescindir el contrato. Y ENISA, que es la European Network Information Security Agency, habla como punto novedoso de cadenas de subcontratación. Eso es muy importante porque puede darse el caso que un proveedor, un cloud service provider, subcontrate pues, almacenamiento en disco en otro y este a su vez en otro. Es decir, las cadenas de subcontratación hay que vigilarlas. Un ejemplo, nosotros contratamos un software as a service en una empresa que son desarrolladores de software y tienen unas aplicaciones excelentes para mis necesidades. Pero lo que yo no sé es que al igual esta empresa de software as a service no tiene infraestructura para tener un gran CPD y a su vez subcontrata contra una empresa de infraestructura como servicio o de plataforma como servicio. Por tanto, yo me creo que mis datos de naturaleza personal están en esa empresa y en ese país, cuando realmente la ha subcontratado en otro país que al igual está fuera de la Unión Europea. Entonces, yo he de tener siempre muy claro dónde estarán mis datos. Y el libro de ITIL, cuando habla de underpinning contracts, en el Service Design, concretamente la página 210, abajo de todo aparece una franja que es muy interesante porque dice: procure asesoramiento legal cuando esté formalizando con acuerdos con un proveedor externo. Este es un muy buen consejo. Y ya como resumen de todo, pues vamos a decir que con este semáforo, es una manera alegre de decirlo, rojo es que decrece, verde es que se potencia y amarillo es que hay que prestar atención. Concretamente, si antes hablábamos de operación, infraestructuras, gobierno y gestión, vemos que operaciones e infraestructuras con la llegada del cloud tienden a decrecer, mientras que gobierno y gestión se mantienen. Eso viene a cuento de que cada vez la visión bascula hacia más negocio, por tanto se tiende a que TI innove, y menos tecnología, porque la tecnología se externaliza. Hemos dicho también en el semáforo en verde que la madurez de los procesos de TI que soportan los servicios migrados al cloud, pues la madurez de esos procesos serán un porcentaje muy importante del éxito de la migración. Y las certificaciones que pueda tener el Cloud Service Provider, hemos visto en gestión de servicios, en gestión de la seguridad y de la continuidad del negocio, serán nuestra principal garantía. Y en el semáforo amarillo de atención, mucho cuidado a la regulación y cumplimiento legal, al menos hay que tenerlo en cuenta, y a las cláusulas contractuales. Hay que leerse el contrato. Y nada más. Es decir, agradecer su asistencia.
Recordarles que se puede ampliar información de esta ponencia en el blog Aspectos Profesionales, que habla sobre protección de datos, cloud computing y sistemas de gestión, en www.aspectosprofesionales.info. Y a continuación vamos a ver si hay alguna pregunta que pueda responder. Aquí veo una primera que dice cómo casan la nube privada y la pública dentro de la híbrida. Bueno, es una pregunta envenenada, pero muy buena. Vamos a ver, yo también añadiría, ¿y cómo casan nubes públicas entre sí? Aquí hay un concepto que es el de interoperabilidad. Es decir, la interoperabilidad es durante el ciclo de vida del servicio y la portabilidad es al final. Lo que está claro es que nosotros al cloud llevamos servicios. Si este servicio es un servicio independiente, pues no hay más que hablar, no hay que hacer nada. Pero si al cloud yo llevo un servicio integrado con otro servicio que está en otro proveedor de cloud, sea pública, sea privada, sea híbrida, es decir, están en dos ubicaciones distintas, están externalizados con dos proveedores diferentes, entonces evidentemente se han de sincronizar, ha de haber un formato de intercambio dinámico, unas interfaces, unas APIs que de alguna manera permitan sincronizar intercambiar datos entre los dos o los múltiples servicios. En este caso existen varias soluciones para este problema, como el Open Grid Forum, que ha definido un estándar OCI que viene de las siglas Open Cloud Computing Interface. También está el proyecto UCI, Unified Cloud Interface Project, aunque se encuentra en una fase inicial. Otra iniciativa es Cloud Loop, que incluye una API para trabajar con múltiples servicios de almacenamiento. A ver, la idea de todos estos tipos de supra-APIs diseñadas para poder interactuar simultáneamente con múltiples APIs de diferentes proveedores es facilitar un modo de interoperabilidad mediante el que los Cloud Service Provider y las empresas clientes que los contratan pueden utilizar una única API en su servicio sin precisar depender de un único proveedor. Veo que hay otra pregunta que dice si la empresa que proporciona servicios de cloud tiene la matriz fuera de la Unión Europea, ¿significa una transferencia internacional de datos? También muy buena pregunta. La respuesta es no. Quiero decir, no importa el domicilio fiscal del Cloud Service Provider, sino la ubicación física del CPD donde llevamos los datos. Concretamente, yo hace poco estuve trabajando con el cloud de IBM. IBM, la matriz es americana, pero cuando yo estaba provisionando mi máquina virtual, mi infraestructura como servicio, lo primero que me preguntó es ¿en qué CPD, con un desplegable, en qué CPD, esto desde el portal de autoaprovisionamiento, en qué CPD deseas de toda esta lista que yo te implante tu máquina virtual? Y me daba varios en Estados Unidos y hubo una Alemania. Digo, pues en esta misma, en Alemania. Como está dentro del espacio económico europeo, pues ya quedó cubierto a nivel de protección de datos de naturaleza personal. Por tanto, es la ubicación del CPD y no el domicilio fiscal. Otra pregunta dice, seguridad, ¿qué ocurre con ella? Es cierto, he hablado muy poco de seguridad. Vamos a ver, lo que está claro es que lo que sí que he dicho es que existe la ISO 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Da igual que estemos hablando de cloud que estemos hablando de TI tradicional. Si yo no dispongo de un sistema de gestión de la seguridad de la información, pues no estoy cubierto. Ahora, si dispongo de este sistema de gestión que se base en implementar una serie de controles que se aplican en función de un análisis de riesgos previo, es decir, teniendo en cuenta amenazas, vulnerabilidades e impactos para el negocio, está claro que estaré muy seguro. Por tanto, si yo ya como empresa cliente, como departamento de TI, pues ya tengo un sistema de gestión de la seguridad de la información y además, digamos, externalizo servicios al cloud, pues lo único que hago es introducir un elemento más que amplía el alcance del SGSI.
Luego, si establezco una relación de confianza con el proveedor que a su vez también tenga una ISO 27000 y por tanto un sistema de gestión de la seguridad de la información, estoy al cabo de la calle. Y veo aquí una última pregunta que dice: ¿cómo afecta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos cuando entre en vigor? Bueno, veo que aquí las noticias vuelan. Evidentemente, actualmente estamos bajo una directiva europea que lo que de alguna manera hace es una transposición a la legislación de cada uno de los Estados miembros, pero se está preparando, se supone que antes de 2 años estará aprobado, un borrador de Reglamento Europeo de Protección de Datos que tendrá aplicación directa, sin necesidad de transposición, aplicación directa en todos los Estados miembros del Espacio Económico Europeo. En este borrador, puede todavía modificarse, las novedades son, primero, que deberán notificarse las violaciones de seguridad en 24 horas. ¿A quién? A la autoridad de control. En este caso es la Agencia Española de Protección de Datos, si lo miramos desde España. Y luego también dice al interesado, siempre y cuando no sea un esfuerzo desproporcionado. Esto ya es una novedad. Y luego tiene otra característica interesante que habla del derecho del interesado a la portabilidad de datos. Es decir, que cuando rescindimos el contrato o rescindiremos con un proveedor de cloud, será imprescindible que nos aseguren la portabilidad al menos de nuestros datos de naturaleza personal. Y eso es todo. Veo que no hay más preguntas. Agradecer a todos la asistencia y dar las gracias en nombre propio, en nombre de Antara Informatic y por extensión en nombre de IBM.